Muy bien, bueno, estamos acá en nuestra iglesia bautista de Maldonado, terminando la segunda parte del capítulo 12 de Hebreos. El domingo pasado dimos la primera parte, ¿sí? Los primeros 11 versículos. Hablamos sobre poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No desenfocarnos, recuerdan que hablamos de eso, ¿no es cierto? Que estemos enfocados en las cosas del Señor. Y teníamos que, como dice el versículo 3, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, ¿no es cierto? Mirando lo que Cristo sufrió por nosotros, entonces nosotros tenemos que poner nuestra fe en el Señor. Después habla de la disciplina que el Señor nos impone, como hijos de Dios, la disciplina o también las pruebas, porque no todo es para solamente corregir algo malo, sino para crecer como cristianos, ¿sí? Y hace la comparación con los padres terrenales y el Padre Celestial. El Padre Celestial es mejor. Vieron que venimos hablando de todo el libro de Hebreos, un chico que corrió, no te preocupes, ya corrió. Todo el libro de Hebreos de lo que era mejor, ¿no? Lo que era mejor en el Nuevo Testamento, lo que Cristo es mejor que los profetas, mejor que los ángeles, mejor que Moisés, mejor que Aarón como sacerdote según el orden de Melquisedec. El santuario celestial es mejor que el tabernáculo terrenal. El sacrificio de Cristo es mejor que el de los animales. Habíamos visto eso, y también habíamos visto que el capítulo 12 es la persistencia de la fe. El capítulo 12. El 11 era el ejemplo de la fe, el 12 es la persistencia de la fe, y si Dios quiere que podamos concluir el domingo que viene, son las evidencias de la fe. En estos 3 capítulos abarca lo que es la fe, le da el contraste de todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento, de lo que el Señor le dio al pueblo de Israel, hacia la iglesia. La iglesia es mejor que el judaísmo, que la ley de Moisés. Así que arrancando un poquito ahora en este párrafo, vamos a ver el poder de la gracia de Dios. El poder de la gracia de Dios. El poder de la gracia de Dios. Vamos a ir entonces a Hebreos 12:12. Lo leímos el otro día, pero lo vamos a volver a leer. Dice: los que rechazan la gracia de Dios, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles
como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Oramos. Amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por esta porción de la palabra. Pedimos, Señor, que tú nos des esa parte que necesitamos, todos los siervos y las siervas del Señor, los que reciben, los que dan, el Espíritu Santo, Señor, para que hable en nuestros corazones. Pedimos tu bendición, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, aquí lo que vemos es el poder de la gracia de Dios. Y vieron que hay comparación entre una cosa y la otra. Seguimos con las comparaciones y seguimos también incentivando lo que puede ser, o diría yo, subrayando lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Esta es la quinta de las exhortaciones en hebreo y el pensamiento clave es la gracia. El versículo 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Sí? Está hablando de la gracia. Nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, en la iglesia de Cristo, la gracia del Señor, el favor de Dios, el perdón del Señor. Y hace un contraste entre Moisés y Cristo, entre el monte Sinaí y el de Sión. Allí vieron cuando dice, no os habéis acercado al monte. ¿Cuál monte? El monte que estaba allí en el desierto, dice en versículo 18, al monte que se podía palpar y que había fuego, la oscuridad, la tiniebla, la tempestad, al sonido de la trompeta, la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se le ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Esto es el contraste. Esto es lo que se veía en el Antiguo Testamento. Es lo que recibieron los israelitas. Pero el versículo 22 hace el contraste y dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, ¿sí?, de la compañía de muchos millares de ángeles. Así que está haciendo el contrasentido del monte Sinaí al monte de Sión. El monte de Sión significa las cosas celestiales. Y allí hace una narración. El pacto antiguo y el nuevo pacto es lo que estamos viendo en todo el libro de Hebreos. Y cuando Dios hablaba, la gente temblaba en el monte Sinaí. Pero hoy tenemos una experiencia más grande que la de Israel en el monte Sinaí. Porque tenemos un sacerdote celestial, un hogar celestial, una comunión celestial y una voz que habla desde lo alto y que da un mensaje de gracia y amor. La diferencia, ¿no es cierto?, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El versículo 22, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la congregación de millares de creyentes. Aquí se da una descripción del nuevo pacto en Cristo. El monte de Sión, la ciudad celestial, ¿sí?, como dice el versículo 13, haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ese lugar celestial, ese lugar preparado para los creyentes, es en contraste con la Jerusalén terrenal, la cual estaba a punto de ser destruida. Y si ustedes leyeron conmigo, se habrán dado cuenta que dice el autor del libro de Hebreos que se van a remover las cosas terrenales para imponer las cosas inamovibles. Ahí lo vamos a leer. Dice versículo 27. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. ¿De qué estaba hablando allí? Ustedes saben que en el año 70 la ciudad de Jerusalén fue destruida. Después de esa escritura, después de esas profecías que el mismo Señor las profetizó,
las cosas movibles o las cosas terrenales fueron removidas. Ese templo fue destruido, la ciudad fue destruida. Pero aquí hay una similitud o un ejemplo muy importante. Y si habremos notado, no es solamente para tenerlo como una idea. Fue destruida la ciudad de Jerusalén. Fue destruido el templo, sí. ¿Pero por qué? ¿Qué había ya instaurado en la tierra? La iglesia de Cristo. Por la gracia del Señor, la iglesia ya estaba. Y eso es lo que estaba profetizado. Ahora van a haber cosas inconmovibles, cosas que no van a perecer más. Y es la celestial, es la iglesia de Cristo. Son cosas eternas, nadie podrá contra la iglesia del Señor. Entonces fue quitado lo terrenal y ya estaba preparada la iglesia para la eternidad. O sea que el Señor sustituyó ese antiguo pacto con el nuevo pacto en su sangre, ¿cierto? Derramada por nosotros, para instaurar la nueva Jerusalén celestial, la cual es la eterna. Hay tres grupos de personas en la ciudad celestial. La primera, lo dice aquí ese versículo, dice las huestes de los ángeles que ministran a los santos. Vamos a buscar allí, dice en el versículo 22 al final, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Primera personaje que vemos en la iglesia, en la Jerusalén celestial, ángeles. Están ahí, los ángeles, ¿sí? La segunda, dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A la congregación de los renacidos, de los creyentes, a la iglesia de Cristo, ¿sí? Y también, dice en ese pasaje, lógicamente a Dios, el juez de todo, y la tercer grupo, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Tres grupos, ángeles, los creyentes y los que murieron antes de que el Señor Jesús viniera, ¿sí? Y fueron hechos perfectos. En el capítulo 11 nos da un detalle de varios, que ya lo tratamos, que ya lo hablamos, de varios del Antiguo Testamento, que no son todos, hay muchos más, que fueron perfectos. Pero Cristo todavía no había venido, el Mesías todavía no había venido, Cristo no había muerto. ¿Cómo es que ellos están en la gloria del Señor? ¿Cómo es que están con el Señor? Vemos en la narración de el rico y Lázaro, cuando Jesús dice esa narración, dice que el Lázaro estaba en el seno de Abraham y el rico estaba en el infierno. ¿Cómo es que Abraham podía estar en ese lugar si todavía Cristo no había venido? Bueno, era justificado ¿por qué? Lo vimos en el capítulo 11. Por la fe. Abraham y los antiguos eran este grupo que dice al final de este versículo, los que fueron perfectos por fe. Ellos estaban mirando para cuando viniera el Señor Jesucristo, el Mesías. En cambio nosotros estamos ya en el tiempo de la gracia mirando hacia atrás, que Jesús ya vino, y evangelizamos que el Señor ya vino por nosotros y ya nos salvó. Ese grupo anterior al Mesías y este grupo nuevo, que es la iglesia, están juntos con los ángeles en el cielo. Nosotros todavía no llegamos a ese lugar, pero nuestra esperanza es que cuando el Señor venga a buscarnos, nosotros nos vamos con Él, o si antes nos morimos, vamos a estar en su presencia. Así que estos tres grupos de perfectos, en lo que dice la palabra del Señor. Hago una acotación, un paréntesis. No quiere decir que los antiguos estaban en sus cuerpos perfectos ya.
porque la palabra del Señor nos dice que el Señor cuando venga nos va a dar un nuevo cuerpo y vamos a tener un nuevo cuerpo. Y ellos también, y resucitarán aquellos que murieron en Cristo, dice 1 Tesalonicenses 4. Aquellos que murieron serán resucitados y tendrán nuevo cuerpo, y se unirán todos para siempre con el Señor. Y tenemos varias historias que ahora no lo voy a tratar. Así que ahora, los del Antiguo Testamento más los del Nuevo Testamento están en una posición perfecta. ¿Qué está tratando de hacer el autor? Lo dije varias veces, lo repito por si alguien no lo entendió todavía o no me escuchó antes. Lo que está tratando de hacerles notar que todo lo que era el judaísmo, lo que era la ley de Moisés, lo que era antes de Cristo, no tiene comparación con lo después de que vino Cristo, después de la muerte de Cristo, después de la instauración de la iglesia, no tiene comparación. Esto es mejor. Lo que tenemos hoy es mejor. Es perfecto. Vamos hacia esa perfección total, pero es mejor que lo que tenían en el Antiguo Testamento. Y el judío o el hebreo no lo puede entender. Si alguien o si el Señor le da fe a un israelita para que se dé cuenta de lo que tiene ahora en Cristo, es una bendición, pero el hebreo, el judío, está aferrado a sus leyes, a sus costumbres, y es difícil hacerles entender que Cristo ya vino. Cualquiera que cree en la palabra de Dios, como lo hicieron los santos del Antiguo Testamento, va a ir a la presencia del Señor. Pero la perfección de la obra de Dios todavía no llegó, sino hasta que cuando Cristo, estoy hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Hasta que Cristo murió en la cruz. A la cabeza de la lista está Jesús, el mediador de nuestro pacto, de ese nuevo pacto. ¿Cómo podría estas personas volver a una ciudad terrenal a punto de ser destruida y a un templo terrenal que también sería destruido, sacerdotes y sacrificios terrenales que serían también aniquilados? Pero Cristo, en su sangre, resolvió este tema. El Señor ya sabía que iba a ser destruida la ciudad y que iba a ser destruido el templo y todo lo que eran las ceremonias. Hoy en día se está hablando de ese tercer templo. O sea, la profecía es que haya un tercer templo. Y ya está preparado todo para el tercer templo. Pero cuando llegue ese tercer templo, es el tiempo en que el Señor va a venir a buscar a su iglesia. Todavía no ha sucedido, estará allí en la puerta para hacerlo. Esto es la gracia del Señor. Y Cristo es un ministro de gracia. El nuevo pacto es uno de gracia. La gracia de Dios nunca falla, aun cuando nosotros no la alcanzamos. El versículo 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. Hermanos queridos, cuando en una iglesia hay muchas diferentes personas. Podría afirmar que, aunque vivimos en Uruguay, tenemos diferentes culturas. Y de nuestra familia, todos hemos venido en diferente educación. ¿Cómo combinamos las diferentes cosas de diferentes personas para que sean solamente un cuerpo? ¿Cómo podríamos llegar a ser perfectos en Cristo? ¿Cómo nos podemos unir? Y esta advertencia, versículo 15, es una advertencia para que nosotros mantengamos firme esa posición de que si tú eres distinto a mí, si tú haces las cosas diferentes a mí, yo hago diferente a ti, eso no tiene que preocuparte. Tenemos sí que amoldarnos y unirnos en Cristo. Los miembros del cuerpo, como dice el apóstol Pablo en Romanos, son diferentes. O tus miembros son todos iguales. Son todos diferentes, pero cada uno haciendo una acción diferente se une al cuerpo. Todos los miembros tuyos son diferentes, todos tienen una función diferente, pero solo no funcionan, funcionan en el cuerpo. Y la iglesia es eso. Funciona cuando nosotros consideramos a nuestro hermano diferente, con sus posibles pensamientos diferentes,
con su razonamiento diferente, pero tratamos de considerarlo y amoldarnos porque tenemos que unirnos en Cristo. Eso es lo que Cristo quiere. Y el apóstol Juan lo enfatiza en su carta, allí en 1 Juan, hablando sobre el amor hacia los hermanos, hablando que nosotros tenemos que amar al que vemos. ¿Cómo podemos amar al que no vemos? Y decimos que amamos a Dios, pero no amamos a nuestros hermanos. Entonces es fácil de entenderlo, ojalá que lo podamos practicar. Hay un ejemplo allí, en ese pasaje, no quiero pasarlo por alto. Hoy estoy medio corriendo, no sé si se dieron cuenta, discúlpenme, pero no quería dejar pasar este tiempo. Versículo 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Está entendiendo un poquito, ¿no? Usted sabe quién es Esaú. Sabe lo que hizo él, ¿no? Él primeramente pensó en su bienestar de salud, en el hambre que tenía cuando vino del campo. Y no le importó hipotecar todo su futuro y perder lo que él tenía como bendición, que era el hijo mayor. Y como hijo mayor tenía toda la bendición de su padre, de Dios, el privilegio de poder ser el descendiente. En cambio, él lo desechó por un plato de comida. Eso nos hace entender que muchas veces, por un tiempo de placer o por un pestaneo espiritual, caigamos en un error que luego puede ser fatal. Por la gracia de Dios nosotros podemos entender que Cristo tiene misericordia. No era tanto así en el Antiguo Testamento porque Esaú quedó desechado y fue Jacob, el hermano menor, el que tomó la bendición de su padre, y luego también vemos la descendencia, quienes fueron también los padres de Jesús, porque también de la línea de Jacob vino el Señor Jesucristo. Dios en este tiempo tiene gracia, y el tiempo en que nosotros posiblemente cometamos un error o caigamos en pecado, por su gracia y por su misericordia, nosotros podemos ser restaurados. Es una bendición la gracia del Señor y tenemos que aprovecharla, porque un día dice que su misericordia se acabará. Como se cerró la puerta del arca, así también se acabará. Y luego, como dije recién, el Señor estaba diciendo que se iban a remover las cosas. A todos nos encanta la estabilidad, la seguridad. Israel estaba muy seguro de lo que tenía, aun cuando los romanos estaban sobre ellos. En el tiempo de Jesús, ellos estaban muy seguros de su religión, de sus ceremonias, de sus sacrificios. Lo estaban haciendo mal porque el Señor lo desmintió varias veces y los atacó, porque ellos estaban buscando las cosas terrenales y no las celestiales. Pero las cosas materiales, el Señor lo estaba poniendo en evidencia, que iban a desaparecer para que las realidades espirituales ocuparan el lugar. Ya no terrenal, ya no un santuario terrenal, un santuario celestial. Así que el contraste que vemos en este pasaje es que el Señor es mejor, ¿no es cierto?, que Moisés otra vez. Y que ese monte de Sinaí no era mejor que el monte de Sión, la ciudad celestial. Ahí vemos otro contraste. Y vemos también una preferencia, ¿cierto?, que el autor nos estaba explicando. Introduce entonces la aplicación de gratitud, dice el versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Ya hizo toda la comparación, nos demostró lo bueno que es la gracia del Señor y lo bueno que es la iglesia de Cristo y lo bueno que es nuestro sacerdote y lo bueno que es el Señor en comparación con los profetas y los ángeles.
Ahora dice, ahora, evaluando, poniendo el énfasis en el balance de lo mejor que tenemos, tengamos gratitud, dice, y mediante ella sirvamos a Dios. ¿Cómo llegamos nosotros a servir al Señor? ¿Cuál es el paso importante que damos cuando nosotros no solamente somos salvos, sino que damos el otro paso, que se llama consagración? ¿Por qué algunos dan ese paso y otros no? Recuerdo cuando yo di ese paso, teniendo 17 años, y había muchos en la congregación que se les extrañaba, si yo era salvo, ¿por qué estaba dando ese paso de consagración? Dice un versículo, muchos son llamados, ¿y qué más? Y pocos escogidos. Y aquí tenemos que poner énfasis, hermanos. Cuando nosotros admiramos y agradecemos al Señor por su gracia y estamos tan agradecidos que nos salvó, damos ese siguiente paso para la consagración de nuestra vida, para servir al Señor para siempre. Es un nivel más alto, no porque tú eres especial, no. Acuérdate de algo muy importante que dice la palabra del Señor: de lo más bajo y de lo más vil escogió Dios para avergonzar a los sabios. No es que tú te merezcas el puesto, no es por tu preparación, no es por nada de eso, es por tu disposición, por el corazón que pusiste cuando te diste cuenta que Cristo te amó y murió en la cruz por ti, y tú diste ese paso de consagración y dedicaste tu vida para servir al Señor en donde el Señor te quiera y no importa dónde. Cuando tú diste ese paso, ahora tienes una responsabilidad más grande. Tú estás diferente al resto. El Señor te encargó algo más importante que el resto de los demás. No eres superior a nadie. Yo no soy superior a ustedes. Solamente el Señor me puso en un escaloncito más grande para poder conducirlos, ayudarlos, predicarles. Y algo muy importante, que a veces le bajamos el dedo los pastores y los creyentes. Dice el versículo final 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y cuando hablamos del temor de Dios, muchos tienden a decir, no, el temor de Dios es reverencia. El temor de Dios es temor de Dios. Más vale que tengan cuidado del Señor. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No juegues con el Señor. Porque tú has recibido algo que no todos los han recibido. Tú tienes en tu mano la salvación en Cristo Jesús. Tú tienes el privilegio de ser salvo. Tú tienes el privilegio también, algunos de ustedes, de ser llamados al ministerio. Y ese paso, diferente a los demás, tenemos que respetarlo, porque por la gracia del Señor Él nos hizo dar ese paso y nos llamó para dar ese paso. Tenemos que cuidar entonces lo que el Señor nos dice. Me gozo en el Señor cuando los veo trabajar. Me gozo en el Señor por los líderes jóvenes. Me gozo en el Señor por los diáconos. Me gozo en el Señor por aquellos que están en diferentes oficios en la iglesia. Y más me gozo cuando lo están haciendo lo mejor posible para el Señor. No para agradar a nadie, sino para el Señor. Y cada cosa que hagan, háganlo como para el Señor. Bien, bueno, terminamos el capítulo 12 a 1000 por hora, porque teníamos que terminar esta parte. Así que sí, cortando.